18:24 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia y vamos a hablar sobre lo que muchos medios están titulando como una escalada de un posible conflicto internacional, que me parece que es más una pelea de infantes, ¿no? Que casualmente esta pelea de infantes resulta que es entre dos presidentes, que surgió a base de, bueno, unas declaraciones que hizo el presidente argentino Javier Milei en la conferencia de Vox, el partido de derecha español, en la que dijo, bueno, no saben el tipo de sociedad y país que puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma 5 días para pensarlo, ¿no? Lo dijo Milei sin nombrar a nadie, pero todos sabemos que se estaba refiriendo evidentemente a el presidente de España, Pedro Sánchez, quien, el gobierno de Pedro Sánchez, primero, no es la primera vez que tiene problemas con la libertad de expresión, porque ha tenido muchos antecedentes de enojarse al respecto, y de hecho, bueno, ya sabemos cómo actúa, ¿no? Con las legislaciones que le gustan a Pedro Sánchez, pero tampoco es la primera vez que su gobierno se refiere a Javier Milei. Recordemos que Pedro Sánchez hizo campaña abiertamente por Sergio Massa, el candidato opositor a Javier Milei, más, bueno, por supuesto, declaraciones en los que lo trataba a Milei, ¿no? Del drogadicto prácticamente, ¿no? De funcionarios de él que lo trataban de drogadicto, entre otras cosas, ¿no? Ahora, bueno, vos, Rami, podrás explicar un poquito mejor la parte legal de lo que es la embajada, ¿no? De qué es lo que sucedió con eso. Sí, bueno, a ver, lo que pasó fue que se llamó a consulta, se había dicho en un primer momento... No sé si está vendando bien tu micrófono, a ver. No sé si se escucha... bueno, ahí se escucha. No, fíjate, pasate el otro micrófono al lado. A ver. A ver acá, a ver si se escucha ahí. Ahí sí. Ahí, bueno. Sí, se llamó consulta al embajador. Esto es una... ocurre de vez en el momento en que se da un hecho de este tipo, alguna... entre presidentes, por ejemplo, como es este caso, ¿no? O algún otro tipo de problema que implica a dos países. Por ejemplo, esto de llamar a consulta a un embajador también ha pasado en Europa, principalmente, entre Rusia, entre Reino Unido, con Francia. Últimamente también pasó, fueron llamados a consulta dos embajadores, el de Reino Unido y el de Francia, ¿no? Al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Y en este caso es distinto a retirar, a dar una orden de retiro del embajador. Cuando se retira el embajador es casi estábamos hablando de un conflicto grave al borde de una ruptura de relaciones. Eso también ha pasado, si no me equivoco, cuando fue el problema entre México y Ecuador, el retiro de un embajador. También ha pasado en Europa con lo que es el tema del conflicto de Ucrania. Bueno, y acá pasó lo mismo. Algo parecido, digo, menor quiero decir, que es llamar a consultas. Y recién por lo que veía es que el ministro de Relaciones Exteriores de España llamó a la embajadora, la cito, a España, lo cual no es retirar oficialmente a la embajadora, sino que es por lo que se lee, por lo que se ha visto. La llama y después va a volver, ¿no es cierto? Algo así. Esto se hace un escándalo, como vos decís, algo de niños, pareciera ser, sobre todo de parte de Pedro. Porque, a ver, es una discusión de un presidente diciendo que hay corruptos, no nombró a nadie, en ese sentido estuvo bien Milei, pero después sí, Pedro Sánchez se ha referido personalmente a Javier Milei, y esta decisión ahora de querer hacer esta suerte de ruptura cuasi mediática, ¿no?, con Argentina, me parece no solamente infantil por parte de Pedro Sánchez, sino irresponsable. Aparte, alguien que está cuestionado en su legitimidad como presidente, digo, porque es alguien que ha tratado, como le hemos contado en su momento, dado amnistías, perdones, ¿no es cierto?, a separatistas de Cataluña, hace acuerdos que no debe, digamos. Entonces, se trata de alguien que también ganó
ganó las elecciones, ¿no es cierto?, entre comillas, teniendo que hacer todo este tipo de artimañas, ¿no es cierto?, para permanecer en el poder, ¿no?, pactando, ¿no?, con gente de oscuros intereses. Entonces, por parte de él, digamos, lo que dice... Fíjate, ahora lo desconecté un momentito el micrófono. Ajustale bien la ficha, porfa. Sí, empujarla un poco hacia arriba. Y la de la mesa también. ¿Ahí va bien? Bien. Ahí levanto de nuevo. Ahí vamos. A ver, ahí va. Ahí vamos. Sí. Bueno, bueno, todo esto ha generado esta cuestión, lo cual yo hablando acerca de lo que dijo Milei, me parece, la verdad, nada del otro mundo. Es correcto lo que dice. Sí, de hecho, a ver, están las investigaciones justamente hacia la mujer de Pedro Sánchez que... Por tráfico de influencias, sí. Y está también la cuestión de que Pedro Sánchez está haciendo... hay una causa, que es la otra causa que ya hablé en su momento, de la causa Pegasus, donde le intervinieron el teléfono y bueno, le encontraron... Hay una información que todavía no se ha hecho pública, claro, porque están esperando en algún momento quizás hacerlo, de todos los hechos de corrupción, de los acuerdos con Marruecos, lo hablé en otro momento, entonces... decirle corrupto a quien en realidad, y lo es. Sí, bueno, ahora vamos a ver la otra parte, ¿no? Porque, acordémonos, en noviembre del año pasado, en las elecciones argentinas, subió Pedro Sánchez a sus redes sociales un video en el que trataba a Milei de antidemocrático. Antiderecho, seguramente, sí, claro. Y también decían que es un frente a la estridencia, Massa respeta la tolerancia y el diálogo, ¿no? ¿Y qué es Sánchez entonces? Claro, ¿no? Y después dice... es un democrático. Decía también, por ejemplo, en el Parlamento español, Argentina ha sido arrollada por el delirante discurso de un reaccionario y fascista de Javier Milei, ¿no? Y bueno, tenemos también a Yolanda Díaz, ¿no? Quien tomó la palabra también. Libertad no es comprar y vender órganos, ¿no? Como quiere hacer el candidato que ustedes defienden en Argentina, el señor Milei, ¿no? Con esta cosa que hablaba, ¿no?, de los órganos en la campaña. Y también ministro de Transporte, ¿no? Óscar Puente, el ministro de Transporte de Pedro Sánchez, dijo: Milei, cuando sale a hablar, no sé en qué estado lo hace, previa a la ingesta o después de la ingesta de no sé qué sustancias. Y además, bueno, por ejemplo, también Irene Montero, quien lo acusó de neonazi, de machista y de fascista. Creo que ella estuvo acá en Argentina, en el gobierno anterior, y también estuvo ahí haciendo sus migas con el gobierno anterior. Entonces, si no tiene España injerencias constantes en la política nuestra, las interferencias electoral incluso, entonces lo que vemos con unas simples palabras de Milei es que lo pone nervioso a un llorón. Porque Pedro Sánchez es un llorón. No España, el resto de España, el respeto a España, obviamente no hace falta ni decirlo, es un problema que incluso muchos españoles he visto comentarios a favor de Milei. Ha visto que tiene razón Javier Milei. Entonces esto es una cuestión que va a quedar después en la nada. Creería casi seguro que esto va a quedar en la nada. Esto no es un problema que va... Es para hacer, como dijiste, ¿no? Un show mediático. Sí. Un show mediático que a veces hay que... dejarlo que pase y esto va a pasar, pero sí, afirmo que Milei tiene razón en lo que dice, así también como se refirió en algún caso a otros presidentes, si no me equivoco, habló de otros no sé, en su momento, ¿no? Que creo que era de Petro, creo que fue de Gustavo Petro, que también lo tiene merecido. La verdad es la verdad, diga quien la diga, así que por más que la diga quien la diga, es la verdad. Sí, Horacio. Lo que sí me llama mucho la atención en este punto es que, en primer lugar, que voy a coincidir con Ramiro, la verdad es verdad. Ahora, también hay que recordar, y tratando de ponerme en una posición más de centro, que hoy Milei no es el Milei que necesitaba llegar bien posicionado en las redes sociales a un proceso electoral. Hoy Milei es primer mandatario, sí, tanto de los que lo votaron y lo apoyan, como de los detractores. Es primer mandatario no solo frente a los argentinos, sino que es el primer mandatario frente a otras potencias donde hay gente afín a sus ideas y gente enemiga a sus ideas. Ahora, si la excusa va a ser que porque ellos insultan, nosotros debemos de insultar, bueno, esperemos que nunca esto escale a un conflicto bélico, porque claramente que no sabían resolverlo, a todas luces. Lo que sí sostengo es que ya la escalada, ¿no? Lo que sí sostengo es que mi mensaje que quiero cerrar es esto.
no es particularmente el perfil de Milei, que será un gran economista, eso no puedo discutir, el perfil de un diplomático. Y en las relaciones internacionales no hay ideologías. La ideología es interna para una nación. Hay gobiernos que son más comunistas, gobiernos que son más liberales, esto se puede observar. Pero uno observa los grandes estadistas, por ejemplo, Víctor Orbán, y aún él, cuando tiene una posición conservadora, es capaz de sentarse a dialogar con espacios totalmente detractores a sus ideas dentro de la Unión Europea, porque entiende que Hungría está inserta en la Unión Europea allende de sus propias convicciones que intenta defender dentro de lo que se llama la política, el arte de lo posible. Yo creo que en algún momento tendría que haber una autocrítica dentro del espacio libertario, que entiendo que hoy no se va a hacer, porque uno cuando tiene la mayoría de los votos no le interesa en lo más mínimo la autocrítica. Ya lo enseñó el kirchnerismo cuando tenía el 54%. El kirchnerismo en la época del 54% era imposible una autocrítica, porque tenían literalmente el poder consumado. La autocrítica vino cuando efectivamente perdieron las elecciones. La idea sería que no esperar que vuelva la izquierda socialista una vez más a Argentina para recién ahí que la derecha haga una autocrítica, al menos empezando por lo que es la política de comunicación, que fue quizás el talón de Aquiles internamente para el gobierno de Macri. Macri, un gran problema que tuvo fue la comunicación interna. En este caso, yo creo que la Libertad Avanza tiene una muy buena comunicación interna y una muy mala comunicación externa. Ya van en 6 meses 2 conflictos que han escalado en materia internacional. Uno con Petro y otro con Sánchez. Insisto, Petro y Sánchez no merecen el más mínimo respeto, no solo en sus ideas, sino incluso en su persona por la trayectoria que tienen. Descontado eso, no se trata aquí solamente de insultar a Petro o Sánchez, sino de entender que ellos también son presidentes. Entonces, hay que entender que a veces es necesario cierto régimen de prudencia, sobre todo en materia de relaciones internacionales, porque ellos objetivamente concentran el poder como lo concentra Milei en Argentina. Esta misma crítica iría para ellos que son de izquierda. Claro. Lo que sucede es que Milei quizás debería reaccionar distinto, es decir, me siento ofendido porque han dicho, bueno, mostrar él una decisión más propia de la diplomacia, es decir, nosotros retiramos nuestra embajada allí hasta que se rectifique este gobierno totalitario, hasta que se aclare estos actos de corrupción que están siendo investigados, y quizás sería mucho más prudente en materia internacional, insisto. Esto lo veo de un punto de vista como docente de filosofía, tómelo como de quien viene. Simplemente agregar que alguien, hablando acerca de las respuestas que dan los mandatarios, el que destaca dando respuestas a nivel, y ha destacado, ha sido Donald Trump, por un lado, que sí sabe responder, sí sabe dar un discurso, sabe dar un comunicado, una comunicación, y por el otro lado, el presidente Vladimir Putin en Rusia. Son los dos únicos que salen. Bueno, esto habla del estadista, ¿no? El estadista, el experto en general, sobre todo en la comunicación a nivel internacional, en este caso, que bueno, Milei tendrá que aprender como. Bueno, se ha agarrado con Petro y Pedro Sánchez, que son, la verdad, cuestionadísimos y casi ilegítimos, te diría, ¿no? Que lleguen al poder por varias razones. Sí, le recordamos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.